Pasemos a la interpretación de las transparencias que he considerado más importantes que he encontrado sobre el sector de la minería de las empresas mineras de metales preciosos. En el siguiente gráfico vemos un gráfico que tiene que ver con las empresas de oro y plata, que son las de metales preciosos. Y aquí lo que vemos es un gráfico que va desde el año 1994 hasta el 2011. Y en este gráfico es como que hacen un top 50 mineras por capitalización en Canadá y Estados Unidos. Aquí lo que te quiere decir es que las 50 mineras más grandes que tienen que ver con la extracción de oro y plata de Canadá, junto con las de Estados que cotizan en Canadá o junto con Estados Unidos, pues acogen y las 50 mineras y hacen como este gráfico con la media de esas 50. O sea, no cogen todas las mineras del mundo, cogen esas 50 más importantes. Entonces lo que hacen es cogen lo que llaman Free Cash Flow Yield. El Free Cash Flow Yield, el Free Cash Flow es otra manera de ver el beneficio de la empresa. El beneficio de la empresa son ingresos menos gastos es igual a beneficio, pero otra manera de ver el beneficio de las empresas distinta es a través del Free Cash Flow. Entonces, el Free Cash Flow es lo que le queda a la empresa tras hacer todos los cobros menos todos los pagos y al final todo lo que cobra en ese ejercicio menos todo lo que se gasta en este ejercicio y al final digamos que le quita las inversiones que tiene que hacer para mantener el negocio. Igual que el beneficio normal no quita las inversiones, pues digamos que, para haceros una idea, el Free Cash Flow sí que quita las inversiones, con lo que el Free Cash Flow es otra manera de ver el beneficio y sería cuánto queda limpio para el accionista. El beneficio neto de una empresa no es lo que queda limpio para el accionista, es los ingresos menos gastos, pues es el beneficio que declara, pero el Free Cash Flow sí es lo que quedaría limpio para el accionista. Oye, has pagado todo lo que tienes que pagar y has cobrado todo lo que tienes que cobrar y ya has pagado todas las inversiones que tenías que hacer. Pues ¿cuánto queda libre detrás invertir todo, cobrar, más pagar, más hacer todas las inversiones? Tanto, pues sería otra manera de ver el beneficio. Pero eso lo explico ahora para que entendáis lo que es el Free Cash Flow, ¿vale? Pero ya lo trataremos en el vídeo adecuado donde explicaremos esto. Entonces, esto es una manera de entender que el Free Cash Flow es otra manera de ver el beneficio de las empresas desde otra óptica distinta, ¿vale? Desde la óptica de decir, oye, cuando ya también ya pagas todas las nuevas inversiones que haces este año, ¿cuánto quedaría al final limpio para el accionista? Pues sería eso. Entonces, las empresas mineras de oro y plata desde el año 1994, prácticamente estuvieron siempre en negativo. Entonces, si dividíamos cuánto flujo de caja libre está generando esta empresa dividido entre su capitalización bursátil, pues entonces nos da el Free Cash Flow Yield, ¿vale? Sería, para haceros un poco a la idea, igual que el beneficio dividido entre el número de acciones es el beneficio por acción, ¿vale? Pues sería como el flujo de caja libre por dividido entre el número de acciones sería el flujo de caja libre con acción, que sería algo parecido al beneficio por acción, sería el flujo de caja libre por acción partido por lo que vale cada acción, ¿vale? Entonces diría, oye, pues si todas las mineras, me lo invento, ¿vale? Si todas las mineras del mundo cotizan a una media al final de 100 euros cada una, pues está ganando 7, ¿vale? 7 de beneficio, sería como que están obteniendo, pues como una rentabilidad del 7%, por así decirlo, pero no es exactamente ese concepto, ¿vale? Igual que la rentabilidad por dividendo sería más parecido a la rentabilidad por dividendo. Imagina que compremos todas las empresas mineras de oro, pues unas tendrán más, otras menos, mineras de oro y plata. Unas valdrán más, otras menos. Pues ponle que de media todas, pues vale como 100 euros, ¿vale? Si coges todas y... ¿Cuánto vale de media todas? Pues una acción de una minera de oro. Pues unas valen más, unas menos. Pues valdría 100 euros cada uno. ¿Cuánto pagaría de dividendo? Pues pagaría pues el 3%, ¿vale? Pero realmente genera más flujo de caja que ese 3, ¿vale? Pues genera, por ejemplo, el 7%. Pues haceros a la cosa así. Un Free Cash Flow Yield del 7% es que limpio para el accionista es si yo compro una acción por 100 euros, me está generando 7 tras pagar todos los gastos y tras hacer todas las inversiones, ¿vale? Sería, y pues con esos 7, pues me paga un dividendo de 3 dólares por acción y todavía le sobran 4, ¿vale? Esto ocurre en las mineras de oro, que es lo que ocurría en la historia. Pues en el pasado, desde el año 1994, pues si cogíamos la media de las 50 más importantes, pues siempre estaba en negativo. ¿Por qué? Porque es un sector intensivo en capital. Entonces, aunque tú cobres más tengas unos gastos,
¿vale? Pues te da un beneficio, pero si ya coges y ya reinviertes, porque la minería es intensiva en capital y haces muchas inversiones, pues al final te queda muy poco flujo de caja libre. Y a la mayor parte de empresas, como este sector vivió una crisis larga por la bajada de muchas materias primas, en este caso es el oro y la plata, que bajaron en los últimos años, pues la mayor parte de las empresas se encontraban con flujo de caja libre negativo. Puede que muchos tuvieran el beneficio positivo, pero en el flujo de caja libre, que es otra manera de ver el beneficio, pues se restan las inversiones y ya se quedan a cero, ¿vale? Se quedan de flujo libre para el accionista, para repartir al accionista, que hay nada, cero. Entonces se quedaban con números negativos. Ahora, históricamente es un momento en el que considerar que esto es un sector cíclico, ¿vale? Antes hemos visto que existen todos estos sectores, pero el de materiales básicos es un sector cíclico. Entonces, por eso hacemos la práctica con este sector cíclico, ya que son los sectores más importantes de hacer en el análisis del sector, porque nos puede servir en el resto de sectores sensibles o defensivos, pues digamos que las cotizaciones pues van pues más, digamos, de forma más estable. Pero en los sectores cíclicos, pues las empresas entran en grandes ciclos económicos negativos que a veces coinciden con la economía, pero por ejemplo las materias primas no, tienen sus particulares ciclos. Entonces, en este caso, lo que podemos ver es que estuvo en un mal ciclo, en malos ciclos en los últimos años, y ahora es cuando ya como que despierta y ya encontramos que ya ahora mismo tienen flujo de caja libre positivo. Y esto no había ocurrido antes. Entonces, cuando vamos a invertir en una empresa en un sector cíclico, buscar empresas cíclicas son las más complicadas de invertir porque hay que hacer mucho más análisis, por ejemplo, un análisis del sector y buscar un buen momento para eso. Entonces, ahora esta transparencia diría que más o menos es un buen momento porque ha estado muchos años fastidiadas sin tener, debido a tantas inversiones que han tenido que hacer, y se quedaban sin flujo de caja libre. Ahora ya hay flujo de caja libre para pagar dividendos, repartir a los accionistas, etc. Otra cuestión interesante cuando analicemos sectores es encontrar transparencias que nos estén mirando el número de adquisiciones que hacen empresas. Las adquisiciones es cuando una empresa compra a otra empresa. Entonces tenemos que lo que suele ocurrir es que cuando en la parte más alta de los ciclos económicos, las empresas lo que hacen son muchas más adquisiciones porque les sobra más dinero. Entonces, como les sobra más dinero, no saben qué hacer con ese dinero, pues se ponen a comprar otras empresas más pequeñas, que es lo que se llaman adquisiciones. Esto ocurre normalmente en todos los sectores, entonces claro, es porque cuando hay un buen momento económico, las empresas ganan más dinero y les sobra más. Aquí lo que podemos ver es, en azul, Miners Annual Net Cash Pay for Acquisitions es el dinero que se gastaron en adquisiciones. Y vemos que en el año 2010 a 2012, aquí están los precios del oro, ¿vale? En este caso están los precios del oro. Esto sería el oro lo que vale ahora, unos $1.800. Pero en este momento el oro había subido mucho, con lo que estas empresas mineras ya ganaban mucho más, porque por cada onza que sacaban la podían vender a $1.600, $1.800. Pero en el pasado pues la podían vender por cada onza que sacaban de oro $800 o $1.000. Entonces, claro, si la puedes vender más cara, obtienes muchos más beneficios. Por lo que en los momentos más, esto pasa en todos los sectores, en los momentos más de auge, pues entonces aumentan el número de adquisiciones. Las empresas se gastan más dinero en adquisiciones. Aquí es cuánto dinero se gastaron las empresas en adquisiciones. Se puede ver que en este momento ya más alto del ciclo económico de estas mineras, que les fue bien 2010-2012, se gastaron más en adquisiciones. Ahora lo que nosotros podemos ver es que justamente ahora no se están gastando dinero en adquisiciones, ¿veis? El dinero en adquisiciones son menos de 1.000, ¿vale? De la cifra de aquí. Pero el oro ha vuelto al nivel actual de allí de 1.600 o 1.800. Entonces, en la transparencia antes veíamos que ahora es cuando más flujo de caja libre estaban generando. Claro, lo están generando, ¿por qué? Porque cada onza de oro ya no la venden, igual que aquí en el pasado, ahora alrededor de 1.200, 1.400 cada onza, que es una moneda de oro así gorda, que saquen de la mina, la están vendiendo a 1.800, con lo que están obteniendo mucho más beneficio, y es por lo que en el gráfico anterior veíamos que justamente ahora tenían más flujo de caja libre. Con lo que si encontramos ahora momentos ya alcistas del precio del oro, contra más alto esté el precio, más dinero están ganando, porque por cada misma onza pues la pueden vender más cara. Pero nos encontramos una paradoja, es decir, ahora tendría que volver a ver otro ciclo de fusiones o adquisiciones, pues este ciclo no ha empezado. Esto es bueno, ¿por qué?
Porque si, por ejemplo, nosotros vamos a hacer una inversión ahora en estos sectores, todavía no ha empezado su ciclo para hacer más adquisiciones, con lo que entramos en buen momento. Normalmente cuando hay adquisiciones, pues las cotizaciones suben, porque las empresas se fusionan, etcétera. Dentro de la información sectorial, pues hay que buscar gráficos, pero no de la acción en sí en la que vayamos a invertir. Acordaos, ahora estamos analizando el sector o industria. Si analizamos el sector industria de las mineras de oro, aquí lo que vamos a analizar son gráficos en donde veamos la evolución del oro. ¿Por qué? Porque las empresas mineras de oro ganan dinero en función a lo alto que puedan vender el oro. Contra más caro, pues les cuesta lo mismo sacarlo y más beneficio obtienen. Con lo que aquí vemos un gráfico del pasado del precio del oro que subió rápidamente, y lo que vemos es que cuando sube muy rápidamente en vertical, pues siempre suele tener una bajada importante, en este caso del 15%. El oro ya cuando subió aquí hasta 1000, pues ya tuvo mucha bajada. Aquí volvió a subir hasta aquí, y antes de volver, pues aquí sigue, por ejemplo, retrocediendo. Aquí básicamente nos sirve este gráfico para hacernos una idea de cómo está el tema del oro. Pero si se va a disparar, nunca, cuando ya hace un máximo precedente de una subida fuerte, ¿veis? Aquí ha venido una subida muy fuerte del oro. A la primera no lo derriba, cae un poco y ¡pam! Ya sube, ¿vale? Aquí vuelve a hacer otro máximo, pues cuando llega aquí, a la primera no lo rompe, a la segunda ya cae. Ahora aquí tenemos otro máximo, pues al primer intento no lo va a romper, pero el segundo ya es más probable que se rompa. Esto es básicamente estudiar las manías de la empresa, del sector de la minería de oro y de cómo se comporta la materia prima. Entonces, cuando nosotros analicemos empresas, se puede echar un vistazo, no al gráfico de la empresa en sí, sino a gráficos que tienen que ver con lo que el producto y servicio que está vendiendo la empresa. En este caso es el oro, ¿vale? Vale, como os he dicho antes, muchas veces la información que encontraremos sobre el sector e industria estará metida con información macroeconómica, con información tal y con información, por ejemplo, en este caso, tenemos el oro comparado con la inflación. Esto es información muy importante a utilizar ahora, porque ahora justamente está despuntando la inflación. Por ello que en el tema del oro puede ser importante porque nos puede dar algunas pistas, alguna clave. El oro es lo que aparece aquí en amarillo, y después está el comportamiento de la inflación. En este caso lo miden por USPI, Urban Consumers, vale, pues un indicador similar a la inflación que tiene que ver relacionado con Estados Unidos. Y podemos ver que siempre se ha comportado de una manera pareja. Cuando hay más inflación, pues sube más el precio del oro. Y este último momento la inflación se había quedado aquí, bajando la inflación, y el oro subió en esta última subida, pero rápidamente te recupera el precio. Incluso ahora la inflación anual está más alta de lo que está subiendo el oro, con lo que tenemos un margen de diferencia. Al analizar sectores o industrias, cada sector o industria tendrá unas particularidades distintas y encontraremos gráficos distintos. En este caso encontramos el gráfico que compara el oro con Global Central Bank Assets. Los bancos centrales emiten dinero, ya lo sabéis, ¿vale? Emiten dinero mediante un procedimiento muy raro, pero emiten dinero gratis de la nada y sacan dinero. Y ese dinero lo transforman en activos, con lo que los bancos centrales, todo ese dinero que han imprimido y han prestado por ahí, han tirado por ahí, haceros a la idea, y esto forma el balance de los activos de los bancos centrales. Con lo que si imprimes más, ese banco central tiene más activos. El Banco Central es la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. En este caso, aquí tenemos en el gráfico azul el dinero que está en los activos de los bancos centrales, que básicamente es el dinero que han impreso. Entonces, esto tradicionalmente iba según la subida del oro. Después está en amarillo el precio del oro. Entonces, tradicionalmente, pero se fue separando, y ahora vuelve, aquí por ejemplo en este caso, vuelven a juntarse tal. Y ahora mismo todavía hay un gap para cerrarse. Tradicionalmente el oro se comporta muy parecido al dinero que realmente tienen en los activos los bancos centrales, con lo que esto también es un gráfico que te puede ayudar
para determinar el momento adecuado o no de invertir en este tipo de empresas mineras de oro. Estos son gráficos que tienen que ver con correlaciones. Como antes os he explicado, la información está siempre, cuando analiza la industria, no se puede, porque está mezclada la información en la industria, del sector, la del grupo de industrias, la de la macroeconomía. Y aquí, por ejemplo, dentro de este mismo informe que había en esta página web, nos encontramos otro ratio, por ejemplo, el ratio de aquí arriba, ¿vale? El gráfico de aquí arriba lo que hace es Bloomberg Precious Metals Subindex, que lo que hace es hacer un gráfico artificial, que en un lado es como si se pondría largo del índice de las 50 empresas más importantes de oro y plata, y después lo parte entre todo el sector de los commodities, ¿vale? Entre todo el sector de los materiales básicos. Entonces es como que divide, es como que el gráfico lo forma con dos gráficos y entonces da todo el churro de hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Es como si cogieras 100.000 euros o lo que fuera y te pusieras largo de una cosa y corto de otra. Pues son gráficos que se llaman gráficos de spreads. Esto son temas complicados, pero lo veréis a veces en este tipo, ¿vale? Se llaman ratio. Ratio es cuando hay dos, hay un numerador y un denominador, y con ese numerador y denominador es como que se forma un gráfico artificial. En este caso, este gráfico artificial tiene dos cosas. Por un lado, este grupo de industrias de mineras de metales preciosos de oro y plata, y en el denominador, en el otro lado del ratio, tiene todo el sector de materiales básicos, ¿vale? Todo el sector de materias primas. Con lo que es lo que os he dicho antes, que analicéis sectores o industrias y encontraréis la información mezclada en gráficos y de todas partes. La cuestión es interpretarla y ver qué nos sirve, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace este gráfico? Pues divide, decir, oye, ¿cómo están las empresas mineras de oro y plata, que son las de metales, en comparación a todas las empresas de materias primas? Las empresas de materias primas, claro, está gas natural, que ha subido un montón, entonces la mayor parte de algodón, textil, ganado, vacas, cerdos, maíz, ¿vale? Todo esto forman sectores de los materiales básicos y de materias primas. Entonces, como sabéis, en este momento, que es el momento de grabar el vídeo, diciembre del año 2021, se han disparado los precios de la mayor parte de las materias primas. La mayor parte de las materias primas que está en el denominador, ¿vale? En este caso, el ratio se forma con el numerador, con las empresas relacionadas con metales preciosos, básicamente oro y plata, y el denominador todas las materias primas juntas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que se han disparado mucho todas las materias primas, pero el oro y la plata no se ha disparado. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en el gráfico? Pues vemos que si comparamos, como el gráfico es como si los juntaras los dos haciendo una división. Si comparamos todas las materias, todo lo que tiene que ver, las 50 empresas más importantes, por ejemplo, de oro y plata, cómo se han comportado, que sería Bloomberg Precious Metals Subindex, pues se han comportado mal, ¿vale? No han subido justamente las materias primas, oro y plata, pero todas las demás sí que han subido, ¿vale? Entonces es como que se ha descompensado. Pues si la media sería que en 1800, que sería entre unas que suben todas o que bajan todas, pues como unas han subido mucho estas y las otras pues han quedado igual, ¿vale? Entonces lo que hace es, el gráfico se mueve y se te va hacia un lado, ¿vale? Y ahora mismo es cuando está más descompensado el precio, porque lo normal sería estos gráficos que son de spreads, que en la mayor parte de casos los veréis en lateral, y lo normal es que sea la media, ¿vale? Veis que siempre suben y hay extremos hacia arriba y hacia abajo. Claro, ¿cómo se interpretan estos gráficos? Que cuando hayan extremos, que han subido, por ejemplo, todas las materias primas, pero el oro y la plata se han quedado rezagados, pues el gráfico se te pone en este extremo al revés, porque el numerador es las Precious Metal Subindex. Entonces, si el numerador es el que no se mueve y el denominador es el que ha subido, pues se pone al revés, el gráfico se te queda así bajado, ¿vale? La interpretación de esto es que cuando hay una diferencia con el spread muy grande, pues el gráfico se te va a un pico. Se te va al pico más bajo o se te pega al pico más alto. Ahora mismo los picos más bajos corresponden a momentos en los que el oro y la plata no habían subido mucho, pero el resto de materias primas habían disparado, por lo que hay estos picos aquí abajo. Y
Viceversa, la parte de arriba sería distinta. Es cuando ha subido mucho el oro y la plata, pero el resto de metales preciosos pues se ha quedado rezagado. Mirad, la parte de abajo del gráfico es Gold Prices, que es el precio del oro. El oro ahora mismo está sobre los 1800, 1728 en el momento de imprimir el gráfico de que se hizo la transparencia esta, 1728, 1800, por ahí está. Vemos que en el precio del oro, desde el año 2008, tuvo una subida fuerte hasta el 2011, después tuvo los años bajistas estos, y el oro se volvió a disparar en los años 2019 y 2020 se volvió a disparar hasta los 2000. Y ahora, pues justamente en el año 2021, pues ha tenido un pequeño retroceso bajista, ¿vale? Vale, ¿qué es lo que ocurre? Que en ese momento que el oro había subido mucho hasta la parte de arriba, pues ¿qué le pasa al ratio este? Pues que se pone al revés, decir, oye, el oro y la plata ha subido mucho y el resto de las materias primas se ha quedado abajo. Pues se va a un extremo el gráfico. Ahora estamos en el extremo contrario. El oro y la plata están más o menos bajos, que no han subido, pero las materias primas han disparado, con lo que estamos en el caso contrario. Claro, cuando ocurre un extremo, bien sea en las partes altas o en las partes bajas, en los gráficos de spreads o gráficos de ratios, generalmente se llama gráficos de spreads, aquí lo llaman Precious Metals to Commodities Ratio. Lo que ocurre es que en los extremos más fuertes hacia abajo o hacia arriba es donde tenemos la oportunidad de inversión, porque al final no tiene sentido que uno se dispare y los otros no. No pueden estar siempre todas las materias primas más caras y dejarse el oro y la plata más baratas, ¿vale? Entonces, en estos momentos, en el pasado, cuando vieron esto, pues el oro es cuando más tiró, con lo que tirarían las empresas mineras de oro. Y aquí también, en el momento que fue el ratio estaba en la parte máxima, en la parte de abajo, pues ya tuvimos una subida otra vez de los precios del oro, que es cuando se fueron desde los 1200 a 2000. Ahora volvemos a tener un momento de los más extremos, en donde todas las materias primas han disparado y el oro no, con lo que tenemos un buen momento de que posiblemente pudiera venir una subida. Esto es posiblemente, porque cuidado que estos son spreads y aunque aquí haya rebotado, pues se puede ir más para abajo, etcétera, ¿vale? Entonces, toda esta información no hay que interpretarla como que esto va a subir ya, ¿vale? Nunca interpretéis como que los gráficos de spreads ni todo lo que nosotros estamos haciendo de análisis del sector nunca lo interpretéis como que cuando llega al extremo tiene que subir ya. No, ha subido en el pasado, lo tenéis que interpretar como que es un momento propicio para, si tenemos una cartera y en esa cartera queremos introducir empresas cíclicas, imagínate que tengamos una cartera a largo plazo y queremos utilizar también empresas cíclicas. Los sectores de las materias primas y esto es un sector cíclico, como hemos visto antes, ¿vale? El sector de materiales básicos, que es el sector de materias primas, es un sector cíclico. Entonces, en las carteras a largo plazo, ¿qué pasa? Que cuando queremos entrar en sectores cíclicos, tenemos que buscar momentos muy, muy propicios de cuando estén muy baratas comparativamente, tal. Entonces, no sabemos si entramos ahora en materias primas que van a dispararse ya. Puede tardar años o puede tardar más tiempo, pero hay que entrar cuando el momento es más propicio. Y si hay que salir de los sectores cíclicos, será cuando el momento sea menos propicio. Entonces, si hiciéramos, por ejemplo, operativa de value investing, pues muchos value investors pues se van a sectores cíclicos muy demacrados y intentan buscar sectores cíclicos muy demacrados. Pero la política se hace igual. Hay que entrar nosotros no sabemos si ahora el oro o la plata se va a disparar. Simplemente sabemos que viendo cómo es el pasado y viendo cómo funcionan estos ratios, es un momento propicio. Y la interpretación que debemos hacer es un momento propicio, pero esto podría bajar aquí y estar 3 años y el cuarto año ponerse a subir. O sea, entender que estos gráficos simplemente lo que nos dan es pistas de qué momento puede ser propicio. Y como inversores debemos de interpretarlo así. Debemos de interpretarlo y decir, oye, si en mi cartera quiero poner algo de sectores cíclicos, no puedo hacer, igual que cuando construimos carteras a largo plazo, lo que hacemos es buscamos sectores sensibles o sectores estables para podemos ir comprando si la acción cotiza por debajo de precio razonable o más o menos a precio razonable. En los sectores cíclicos no. ¿Por qué? Porque los sectores cíclicos lo que le ocurre es que hay muchas más oscilaciones y en crisis económicas puede haber empresas que hasta quiebren. Con lo que tenemos que hacer en la parte del análisis de negocio, que no es esta, ¿vale? En la parte de análisis de negocio, buscar bien exactamente cuáles son las empresas más fuertes de estos sectores tal, pero a su vez tenemos que buscar momentos muy propicios en lo que puede estar muy barato comparativamente con el histórico para poder aprovecharnos de ahí. O sea, si por ejemplo alguien está formando una cartera
y no encuentra un sector cíclico que sea propicio, pues tiene que esperarse 5, 6, 7 años hasta que se ponga a tiro ese sector para poder entrar. Ahora es un momento en el que razonablemente se nos está poniendo a tiro este sector, con lo que si alguien, por ejemplo, llevaba 10 años, por ejemplo, haciendo su cartera de acciones a largo plazo, pues no podía entrar en sectores como, por ejemplo, el oro y la plata, tal. Tiene que buscar un momento propicio como ahora para así entrar. Claro, el sector también puede utilizar ahora como para añadir más posiciones en estos sectores porque están en momentos más propicios. Eso también se puede hacer así. Toda esta información la he sacado del mismo informe y veis que ahora, por ejemplo, en el mismo informe compara la plata contra el resto de commodities. Commodities son empresas de materias primas. Y en este caso compara la plata. Por eso que siempre encontraréis la información mezclada, sectores, industrias, todo junto. En este caso la interpretación está que la plata tiene una si hiciéramos la media de todas las empresas de materias primas, o sea, no todas las empresas de materias commodities no son empresas de materias primas, son la materia prima en sí, ¿vale? O sea, todas las commodities, o sea, todas las materias primas, materia prima es el gas natural, el carbón, las vacas, los cerdos, todo esto son materias primas, todo, la plata, el oro, todo esto son commodities. Entonces, la plata tiene una correlación muy alta en el pasado, aquí no hay correlación porque no tenemos el gráfico todo amarillo, ¿vale? El amarillo empieza aquí, pero tiene una buena correlación relacionada al resto de commodities. Cuando el resto de commodities suben, commodities, lo digo materias primas, ¿vale? Es lo mismo. Materias primas suben, pues la plata también sube. En este momento hay una diferencia muy alta, ¿veis? Va desacompasado. Tenemos a la plata, que es el color verde, muy desacompasado del resto de materias primas, ¿vale? Es como que la plata también se ha quedado atrás. Igual que antes veíamos que el oro se había quedado atrás, la plata también se ha quedado atrás. Al final, como tienen correlaciones a muy largo plazo, el gap, lo normal es que antes o después acabe cerrándose. Pero claro, ahora nos permite comprar plata o empresas que tengan que ver con la plata, como por ejemplo Wheaton Precious Metals, que tiene muchos contratos de plata, nos permite comprarlo cuando la plata todavía no ha subido, ¿vale? Y eso es la interpretación de este gráfico. Al final estos gráficos correlacionados tienden a correlacionarse. O bajan todas las materias primas o sube la plata. Entonces, ¿todas las materias primas van a bajar? A lo mejor y se cierra el gap. Pero nuestra apuesta es por Wheaton Precious Metals, por ejemplo, que tiene casi que la mitad de contratos vinculados a plata. Así que contra más suba la plata, pues más ganan con esos contratos. Y esos contratos los transforman en plata y la plata la van a vender más cara. Entonces, ahora mismo tenemos una brecha que es bastante exagerada y estos son tipos de gráficos que tienen que ver con correlaciones. En el siguiente gráfico lo que hace es otra mezcla. Acordaros que antes hemos dicho, en la clasificación de Morningstar existen 3 supersectores y esos supersectores se dividen entre 9 sectores. Vale, pues mirar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bueno, aquí le pone otro más. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, pues aquí entre 2, pues lo divide. Servicio de telefonía, información, tecnología, lo divide entre más sectores. Vale, entonces coge la mayor parte de los sectores que tiene Morningstar más alguno que a lo mejor en Morningstar hay un sector y aquí pues lo parte entre 2, igual servicio de comunicaciones y internet está junto y aquí está separado, pues lo que haga falta, ¿vale? Pero todos estos sectores grandes los combina y dice, vale, y voy a compararlos contra una industria, ¿vale? Lo compara contra una industria, la industria de las mineras de oro y plata, que sería coger normalmente por las 50, las 100 más grandes y ya está. Entonces aquí compara una industria junto con sectores. Y lo que hace es en este gráfico comparativo. Y lo que hace es lo vuelve a hacer lo que hemos explicado antes, el Free Cash Flow Yield, ¿vale? Por sector. Entonces, el Free Cash Flow Yield, igual que ingresos menos gastos es igual beneficio dividido entre el número de acciones es igual el beneficio por acción, pues al final el Free Cash Flow Yield es otra manera de ver el beneficio, pero le resta todas las inversiones que la empresa hace en el negocio.
Entonces, en este momento, como las cotizaciones están muy caras, que el SP500 está muy caro, la mayor parte de sectores han subido mucho. Entonces, si esos sectores lo dividimos entre el flujo de caja libre que están generando de media todos esos sectores, pues ahora mismo están en negativo, ¿vale? ¿Veis? Que están en un 0 negativo, la mayor parte pues están en un 1% negativo de flujo de caja libre partido por lo que valen esas acciones en el mercado. Entonces, la mayor parte de sectores, aquí claro, dentro de un sector, si seleccionamos empresas, habrán con flujo de caja libre positivo, flujo de caja libre negativo. Pero si ponemos, por ejemplo, todas las empresas industriales y le sumamos, oye, ¿cuál es el free cash flow yield de todas? Pues será entre el 0 y el -3. Pues sería, por ejemplo, el 1,5, ¿vale? El 1,5 de todas. Entonces, ¿qué nos dice este gráfico? Nos dice que en este momento, ¿qué pasa? Que las cotizaciones están muy altas, con lo que generan muy poco flujo de caja libre, o sea, flujo negativo dividido entre cuánto valen todas estas acciones. Entonces la rentabilidad por flujo de caja libre, pues es negativa en la mayor parte de sectores ahora, bueno, en todos. ¿Pero por qué? Porque ese poco flujo de caja libre que generan, y en muchos casos negativo, porque claro, no es como el beneficio. Cuando en el flujo de caja libre le restamos las inversiones de la empresa, entonces es muy fácil que te dé un flujo de caja libre negativo y ya no puedes pagar dividendos a los accionistas. Entonces muchas empresas operan con flujo de caja libre negativo, aunque tengan beneficios. Entonces en este momento, encima, esto coincide, este flujo de caja libre, se divide para obtener el yield, el free cash flow yield, divide ese flujo de caja libre de cada empresa. ¿Cuánto está generando todas las empresas industriales de flujo de caja libre? Pues esta 100.000 euros, esta 200, tal. Pues suma todo el flujo de caja libre y suma cuál es el valor de la capitalización de mercado de estas empresas. O sea, ¿cuánto valen las empresas en bolsa ahora? Como valen muchísimo y no generan casi flujo de caja libre, pues le sale un flujo de caja libre negativo en la mayor parte de sectores. El SP500 está muy muy alto y esa capitalización bursátil está muy alta, con lo que ese muy poco flujo de caja libre o incluso negativo de media de todas las industrias lo divides entre entre unas acciones muy muy sobrevaloradas y te da el flujo de caja libre negativo de media, ¿vale? Obviamente, buscando empresas en todos los sectores, cogeríamos las de flujo de caja libre positivo. Pero si hiciéramos la media, eso. Entonces, ¿qué nos dice? Que justamente la industria, si cogemos solo las empresas mineras de oro y de plata, ¿qué pasa? Pues todo ese flujo de caja libre está positivo, igual que hemos visto en transparencias anteriores, que en este momento está muy muy positivo ese flujo de caja libre, y encima se divide entre, para hacer el free cash flow yield, lo divide entre cuánto valen estas acciones en el mercado, pero están todavía infravaloradas, con lo que te da un free cash flow yield en verde, cogiendo todas las empresas mineras de oro y plata que le juntemos y le pongamos a la mezcla. Aquí en teoría coge todas las empresas mineras de oro y plata, no dice nada, pero utiliza esto. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que el mercado está muy caro. Y todo ese caro, muy caro en la mayor parte de sectores. Por eso el SP500 lo tenemos muy alto. Y ese caro que está el mercado, en comparación con el poco flujo de caja libre o negativo que dan la mayor parte de las empresas, pues no nos es rentable. Pero nos sale la inversión en justamente esta, que tiene mucho flujo de caja libre y todavía no han subido las acciones. Con lo que nos da la idea de que si quisiéramos sobreponderar en este momento en un sector, pues sería mejor sobreponderar en la industria de empresas de minera, en las industrias relacionadas con las empresas de mineras de oro y plata. Sería más favorable, o sea, si lo hiciéramos con los ojos cerrados, sin saber qué comprar, que tirar los dardos en los sectores de utilities, que son las que sería peor, ¿vale? Entonces es como un gráfico que nos dice cómo están realmente todos los sectores y lo compara cómo están las empresas mineras de oro y de plata. Esto en este momento, porque si se produce esto es un momento antes de tener una pequeña caída. Si tenemos una caída de las bolsas de un 40 o 50%, pues todo esto se va a pasar todo al verde. ¿Por qué? Porque el flujo de caja libre que estén generando, pues se dividirá entre menos capitalización bursátil y se quedaría todo ya muy muy cerca del verde. Y a poco que pasaría el tiempo, pues pasaría más verde, etcétera. Con lo que esto es móvil y lo que se analice hoy nos sirve para el futuro. Entonces son cosas de forma temporal que nos pueden dar pistas de decir, oye, si ahora mismo, en este momento del tiempo, imagínate que voy a hacer una cartera y que la voy a tener abierta esa cartera comprando acciones en los próximos 30 años. Pues ahora lo que nos puede decir este gráfico es que es un momento propicio para las empresas de mineras de oro y plata y es un momento muy poco propicio para las empresas tecnológicas, para los REITs, real estate y para las utilities. Claro. Si nosotros después buscamos buenas empresas de utilities, de real estate, que encima estén baratas y eso, pues no pasa nada, ¿vale? Pero es en general,
si queremos sobreponderar un sector más en nuestra cartera o hacer inversión tal, pues es mejor hacerlo en estos o en estos que no está tan mal el flujo de caja libre en comparación, ¿vale? Que no está tan mal como estos, que sería peor. Si sobreponderáramos en estas empresas, nos saldría la inversión a largo plazo mucho peor que si lo hacemos en estas, que más o menos de esto, o si lo hacemos en esta que está, en esta industria que está mucho mejor, ¿vale? Pero esto es como todo, hay que cogerlo con pinzas. No significa que las utilities estén mal, real estate, informatecnología, etcétera. No significa que estén mal, porque nosotros ahora mismo estamos haciendo el análisis del sector o la industria, pero en el análisis de negocio, en el tema del análisis de cuando analizamos el negocio, todo esto, cuando analizamos el negocio, ya buscamos qué empresas de utilities están bien ahora, cuáles están generando flujo de caja libre, todo esto, ¿vale? Entonces es una cuestión general que nos puede servir para buscar momentos en el tiempo en donde pueda ser interesante hacer, por ejemplo, en la cartera, pues poner empresas de materias primas, y es un momento en el que pueda ser poco interesante utilizar este tipo de empresas, que puede ser poco propicio. No obstante, en el análisis de negocio hemos de seleccionar si realmente esa empresa vale la pena. Esto solamente es sectorial. En el siguiente gráfico nos encontramos Total Debt to Assets Ratio. Esto lo explico ahora. Aquí utiliza Russell 3000 Index, igual que en Estados Unidos el índice más popular, el S&P 500, hay otros índices. En el S&P 500 hay 500 empresas más importantes de Estados Unidos, pues el Russell 3000 pues coge esas 500 más 3000 más, ¿vale? Coge 3000 empresas, pues coge bastantes más, con lo que es otro índice, ¿vale? Pero es índice de la bolsa americana. Y top 50 precious metals miners por capitalización de mercado. Coge las 50 empresas de metales preciosos, de oro y plata, que tengan mayor capitalización de mercado, o sea, que todas sus acciones en circulación sean todas las acciones en circulación sean las que tienen mayor capitalización de mercado, las que valen más sumadas. Sería las 50 empresas de metales preciosos más grandes, ¿vale? Y están aquí en amarillo. Y aquí están los otros sectores, pero coge empresas del Russell 3000, pues todos los rates, pues ahí, todo esto, todo aquello, ¿vale? Y el ratio nos dice cuánta deuda en comparación a los activos. Este ratio nos mide cuánta deuda en comparación a los activos. Entonces, por un lado, en el balance tenemos los activos. Y en el otro lado tenemos los pasivos. Pues si los activos menos los pasivos, pues nos da el patrimonio neto. Aquí lo que miramos es esta deuda, cuánto es en total al resto de activos que tenemos. Por ejemplo, nos dice que los rates en este momento están endeudados al 45%, pues de media. Tienen 45 de deuda, pues si por ejemplo en el activo un rate tiene 100, pues tendrá 45 de deuda y de patrimonio neto 55, ¿vale? Entonces, la media de todos. Entonces, los rates están muy endeudados en este momento, pero bueno, los rates siempre han estado endeudados, ¿vale? Aquí nos hace una comparativa de cómo están endeudados los sectores. Entonces, lo que podemos ver que justamente en este momento el sector, ya no el sector, porque aquí compara los sectores, pero aquí justamente se mete con el grupo de industrias que tienen que ver con Gold and Silver Miners, que son las mineras de oro y plata. Entonces, las mineras de oro y plata solamente tienen de deuda un 15% del total de activos. Pues si, por ejemplo, el total de activos son 100, tendrían 15 de deuda y 85 de patrimonio neto. O sea, casi que no tendrían deuda, para haceros a la idea. Entonces, este gráfico lo que nos dice es que en este momento, sectorialmente, invertir en el sector de las empresas mineras de oro y plata solamente están endeudadas aproximadamente entre el 15 y 20% de sus activos, con lo que es un muy, muy bajo endeudamiento. Cuando analicemos sectores o industrias encontraremos transparencias y cosas que tienen que ver mucho con el sector e industria, y cuando vayamos a otros sectores e industrias no se parecerán mucho. Por ejemplo, en color amarillo nos sale los millones de onzas que las empresas de oro Gold Discoveries están descubriendo y
Sí, que están descubriendo, ¿vale? Todas sus reservas, las empresas mineras de oro y plata tienen, aparte de las minas que están sacando, pues tienen como una especie de reservas probadas que es que todavía le falta sacar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estos últimos años, como ha habido esta crisis y el oro había subido, pero se mantuvo en los últimos 4 o 5 años ahí plano bajo que hemos visto, las empresas ya no hacían más inversiones porque ya tenían problemas económicos porque no podían vender el oro más caro. Y esto hace que ya han hecho menos inversiones, con lo que si bien cada vez habían más reservas de oro, pues esto se está frenando. Esto es muy bueno porque al final cuando saquen las onzas a la venta, pues cada vez valdrán más, porque si entre todas las mineras pueden sacar menos oro a la venta, porque no tengan forma de sacar más, siendo la demanda la misma que antes, pues el oro va a valer más. ¿Por qué? Porque hará falta el mismo oro que hacía falta antes, pero entre toda la minería diría, mira, que tenemos mucho menos que vender, no hay tanto, ¿vale? Esto es un gráfico que lo que dice es que la cosa va bien, porque en el pasado ocurrió esto hasta el 2009-2010, pero se está frenando el tema de los descubrimientos de nuevos yacimientos, etcétera. Aquí tenemos un gráfico parecido que hace una proyección hasta el 2039, que es Projected Production from Proven and Probable Reserves, Top 20 Global Gold Producer. Entonces, los 20 mayores empresas productoras de oro, aquí el gráfico que estamos ahora en el 2021, lo que hace es una proyección hasta el 2039, y lo que te dice es que con las reservas probables que tienen ahora, según lo vayan sacando, pues cada vez queda menos oro, y ya el 2039, pues ya es que con las reservas actuales, si las empresas ya sí no hacen más inversiones, pues cada vez quedará menos oro. Y esto para las empresas mineras de oro es buenísimo. ¿Por qué? Porque cada onza va a valer más. Porque al final, si la demanda de oro es tal y la oferta de oro son todo el oro que producen las mineras y ponen tanto oro en el mercado, y al final hay más compradores, porque los vendedores son ellos, las onzas que sacan, pues el precio se va para arriba. Entonces esto es muy bueno para las empresas de oro y cada vez puede ser más fuerte a partir del 2025. Esto podría cambiar y las empresas poder hacer más inversiones y ponerse más las pilas para que dure más tiempo, pero esto puede multiplicar los precios del oro a lo bestia. O sea, a las empresas de mineras de oro les viene bien este tipo de cosas. Vale. Antes he explicado que el flujo de caja libre era una manera de ver el beneficio, pero restaban las inversiones. Las inversiones son el CAPEX. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que vemos aquí en las líneas azules, Aggregate Trailing 12 Month CAPEX, Gold and Silver Miners CAPEX Cycle. Esto es lo que se llama el ciclo de CAPEX. El CAPEX son las inversiones. Ya os he dicho, cuando miramos el flujo de caja libre, al final muchas empresas les da negativo. ¿Por qué? Porque ese flujo de caja principal de lo que estaban cobrando menos lo que pagaban de la actividad normal, si le restas todo el fajo de inversiones que han de hacer, pues se quedan sin flujo de caja libre para repartir a los accionistas. Entonces, todas las inversiones es lo que se llama el CAPEX. Y esto va con ciclos, y es lo que se llama ciclos de CAPEX. Aquí lo que podemos ver es Trailing 12 mes CAPEX es la media del CAPEX, los gastos de capital, que es las inversiones que hace la empresa, en este caso mineras de oro y plata, es en instalaciones de minería, en mejorar las instalaciones, en abrir más profundidad, todo esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si esto es el amarillo, el precio de oro. Cuando tuvimos la subida del oro desde los años 2006 hasta el 2011, esta subida del oro que llevó al mismo nivel que está ahora, ¿qué pasa? Pues las empresas cada vez iban gastando más inversiones de CAPEX, ¿vale? O sea, más gastos y más gastos. Entonces, por eso durante todos estos años, como habíamos visto, que no les quedaba flujo de caja libre, y el flujo de caja libre lo tienen ahora mucho más porque ya gastan menos ahora, ¿vale? Pero todos estos años en transparencias anteriores hemos visto decir, oye, las empresas mineras de oro en estos últimos 10-15 años no tenían casi flujo de caja libre. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenían mucho gasto en CAPEX, ¿vale? Que en todas las CAPEX es inversiones. Entonces, conforme suben los precios del oro, pues las empresas cada vez gastan más para nuevas minas del lado, volver a hacer más prospecciones, todo eso, cogen el dinero y lo reinvierten. Y van gastando más gastando más. ¿Qué pasa? Que el oro tuvo una caída fuerte. Entonces, desde el año 2012 al 2019, pues se quedó ahí parado en 1200, con lo que las empresas mineras les costaba 1000 sacar cada onza, más o menos, por decirlo así, ¿vale?
unas más, otras menos, y lo podían vender entre 1.100 y 1.200, casi que no tenían beneficios, y algunas que les costaba sacar más empezaron a quebrar. Entonces tuvimos unos muy malos tiempos para el oro entre los años 2012 y 2018, ¿vale? Son 13, 14, 15, 16, son unos 6 años muy malos en donde las empresas prácticamente sacaban a 1.000 o 1.000 o lo que sea, pero claro, las empresas que ya tenían un coste de sacar cada onza ya más caro, 1.200, perdían dinero. Y hubieron muchas quiebras y todo eso, ¿vale? Esta transparencia nos sirve también para entender la historia del sector. Igual que cuando analizamos el negocio podemos ver podemos entender en los informes de las empresas, mirando los años anteriores, la historia de la propia empresa. Esta historia corresponde también a la historia del sector, con lo que con esto tenemos una visión más amplia de las cosas que ocurren y qué momento es. Esto no lo podríamos hacer mirando el análisis solo del negocio. Lo podemos hacer explorando, haciendo un análisis del sector entero o de la industria entera. Para encontrar momentos más buenos de compra, por ejemplo, o para tener una mejor idea de por qué ocurren las cosas. Entonces, todos estos años, pues les fue muy mal a las empresas mineras. Entonces, el gasto en capital, pues cayó. Se fue de golpe y porrazo, pam, pam, se fue hasta allí, ¿vale? Se fue a 800 su gasto en capital. ¿Qué ha pasado? Que las empresas se escarmentaron, muchas quebraron, otras se fusionaron y cada vez gastaron menos capital. Ahora tenemos un momento en donde casi que no hay gasto en capital. Las empresas ya no quieren gastar más capital porque están escarmentadas y si viene otra bajada del oro, lo vamos a pasar mal. Entonces, casi que no hay gasto en capital. Claro, que no hay gasto en capital, pues lo que hace es que si el oro sigue subiendo más para arriba, te generen más flujo de caja libre, que hemos visto antes. ¿Por qué el flujo de caja libre ahora en la mayor parte de sectores, el free cash flow yield, que es el flujo de caja libre dividido entre la capitalización bursátil, en la mayor parte de sectores es negativo? Porque están muy caras las empresas y generan muy poco flujo de caja libre. Ahora, ¿qué pasa? Que las empresas mineras de oro y plata están generando mucho flujo de caja libre porque su gasto en capital es bajo y encima están vendiendo las onzas lo más caras posibles. Entonces es un buen momento tal. Claro, si subiera mucho el flujo de el gasto en capital, ¿vale? El CAPEX, las inversiones, ya no generarían tanto flujo de caja libre. Entonces ahora es un buen momento para que generen mucho flujo de caja libre y eso es bueno para el precio, para la revalorización del precio de las acciones y es bueno y también es bueno para que las empresas mineras de oro y plata paguen altos dividendos porque les sobra un montón de flujo de caja libre. Entonces, si ese flujo de caja libre no se va a inversiones que no quieren invertir más porque están escarmentados de la bajada de estos años malos del precio del oro malos, pues entonces puede venir un buen momento. Entonces, y aún así todavía tienen mucho margen para subir el CAPEX. Entonces, aquí lo que nos puede hacer es que las empresas mineras de oro en general desde el año 1997 en general iban aumentando su CAPEX, sus gastos de capital progresivamente, con lo que en la mayor parte de los años casi que no generaban flujo de caja libre, y ahora ha cambiado la historia. Toda esta crisis y todas estas quiebras hace que las empresas sean hiperrentables y sean mucho más rentables que antes y no hagan inversiones locas, porque el CAPEX son inversiones locas. En estos momentos hicieron muchas inversiones locas muchas empresas, pensando que el oro lo podrían vender a 1.600 o 1.800, 2.000 la onza, y al final cayó el mercado y estuvieron todos estos años, desde el 2011 hasta el 2019, el mercado bajo y todas estas inversiones se las tuvieron que comer. Entonces, en vez de liberar dinero para el accionista, pues no quedaba flujo de caja libre, porque la partida de CAPEX eran enormes. Todo lo que cobraban, pues se lo acaban gastando en más inversiones, nuevas minas, etcétera. Ahora mismo la dinámica del sector ha cambiado y esto es bueno para el accionista, porque sabes que cada cosa que te está generando, sí, el CAPEX ya empieza a aumentar, porque las empresas dicen, nos sobra un montón de pasta. Si tenemos una oportunidad de inversión, la hacemos, ¿vale? Pero ahora mismo todavía puede estar muchos años hasta que el CAPEX suba, o muchas empresas decir, no, vamos a mantener el CAPEX hasta ahí y no nos gastamos más en nuevas mineras de oro y punto. Que el oro, que haya menos oro que producimos, no pasa nada, pues en total todas las mineras producen igual poco, al final pues la demanda es la misma y el precio del oro va a subir igual, con lo que ellos van a ganar más dinero, ¿vale? Entonces esta transparencia nos sirve para entender en qué momento está ese sector y el ciclo de CAPEX, pero no de una empresa así, de todo el sector, cómo se está gastando dinero. Entonces, lo que hace que ahora mismo las empresas generen un montón de flujo de caja libre y se van a poner a pagar dividendos y aumentarlos
al 10, al 20% anual, etcétera, porque le va a sobrar un montón de dinero y no quieren gastarse tanto en CAPEX en general. Con lo que nos puede hacer una idea de cómo era antes, de cómo lo hacían antes las empresas mineras de oro y cómo lo están haciendo ahora y por qué en el pasado no era tan rentable invertir en mineras de oro como hemos visto antes y ahora ya la cosa ha cambiado y el sector está en una dinámica totalmente distinta y esto hace que se genere mucho más flujo de caja libre para el accionista y por eso se llama free cash flow, flujo de caja libre, que es para el accionista y eso ya es para repartir en dividendos o para aumentar el CAPEX o hacer más gastos en capital, que sería, pues, por ejemplo, comprar otras minas, hacer fusiones, adquisiciones, etcétera. Entonces, en el pasado no eran muy rentables las empresas mineras porque tenían, al final, casi que todo lo ganaban, se lo estaban gastando haciendo en gastos en CAPEX y no les quedaba flujo de caja libre y esto ha cambiado y ahora se está distanciando, ¿veis? Aquí ya había poco, pero ahora ya hay mucha más distancia de aquí a aquí. Después, bueno, aquí también estaba esta transparencia, ¿no? Cuando invertimos en una empresa o en un sector, hemos de hacernos también una idea de los tamaños, ¿vale? De cómo de grande es algo. Este sector ahora mismo puede ser una oportunidad, pero no es muy grande. El sector de las mineras de Precious Metals Industry, que serían las empresas mineras de oro y de plata, las de metales preciosos. Hay otros metales preciosos, pero son menos abundantes, con lo que la Precious Metals Industry básicamente son mineras de oro y plata. Toda la capitalización de las empresas mineras de oro y plata, la capitalización es cuánto suman todas las acciones que hay en el mercado puestas. Si una empresa tiene 1000 acciones en la bolsa cotizando y esas 1000 acciones valen 10 euros cada una, pues 1000 por 10 euros, 100.000 o lo que sume, no sé, de cabeza no sé hacerlo, ¿vale? Pues eso sería la capitalización bursátil, sería el ¿cuánto vale comprar en el mercado todas las acciones de esta empresa? Pues sería la capitalización bursátil de esta empresa. Sería coger todo ese dinero y comprarlo. Obviamente no, porque es mucho, ¿no? Ningún inversor puede hacer eso. Fijaros que Bill Gates, los inversores que más millonarios del mundo solo tienen acciones de una empresa, ¿vale? Warren Buffett, Bill Gates. Básicamente Bill Gates tiene Microsoft y algunas más y Warren Buffett tiene solo Berkshire Hathaway. O sea, en la práctica es demasiado dinero, ¿vale? Incluso para supermillonarios. Pero la capitalización bursátil es eso. Sería, oye, si yo quiero comprar todas las acciones de una empresa, ¿cuánto me costaría? Pues cada acción al precio que está cotizando en el mercado, pues eso sería multiplicado por cuánto cuesta cada acción de que está cotizando en el mercado por el número de acciones, eso sería la capitalización bursátil. Entonces, la capitalización bursátil de todas las Precious Metals Industry, de todas las empresas de metales preciosos, son 580 billions. Y Apple, todas las acciones de Apple son 2.109 billions, ¿vale? O sea, es mucho más grande el comprar solo las acciones de Apple que comprar todas las empresas de mineras de oro y plata. Esto hace que sean empresas mucho más pequeñas. Y por ello, al ser empresas más pequeñas, serían no es lo mismo las empresas más grandes, que serían de gran capitalización, como las empresas pequeñas de pequeña y mediana capitalización. Las empresas mineras de oro y plata son pequeña capitalización y lo que ocurre es que estamos más en el terreno del value investing y ahí es donde hay mayor descuento porque estas empresas están menos seguidas. Las empresas mineras de oro y plata no están tan seguidas como Apple. Entonces, por eso se producen esos gaps de forma temporal y pueden aguantar más tiempo. Entonces, las empresas contra más pequeñas una empresa, las siguen menos analistas, hay menos dinero dispuesto a invertir en estas empresas, porque porque incluso fondos de inversión y inversores grandes no pueden comprar empresas pequeñitas de estas mineras porque son demasiado pequeñas, ¿vale? Entonces, hay que hacerse una relación con el tamaño que tiene. 580 billones sería comprarlas todas, ¿vale? Es más caro comprar todas las acciones de Apple que todas juntas estas. Entonces lo que nos hace esto la idea es que es uno de los motivos por el cual hay un descuento ahora mismo en este sector, ¿vale? Y este descuento se debe tanto a que es un sector cíclico y poco atractivo, que no había generado flujo de caja libre prácticamente en estos últimos 15 años por el tema de las reinversiones, que las empresas estaban reinvirtiendo con ese ciclo de CAPEX, cada vez estaban gastando más en CAPEX, con lo que el dinero que ganaban le quitas el CAPEX de todos los gastos de capital, con lo que te quedabas sin flujo de caja libre. Entonces estos últimos 15 años ha sido muy mal sector para estar invertido y esto ha cambiado ahora.
Entonces es una dinámica que cambia ahora y todavía hay descuentos en esto debido a que son empresas bastante pequeñas en relación a otras empresas más grandes, con lo que todos los inversores pues todavía no entran ahí. Entonces por eso se producen más descuentos. A veces cuando busquemos empresas de capital, motivos por los cuales algunas empresas todavía no han subido, ¿vale? Muchas veces se debe al tamaño. Es que son muy pequeñas y algunos inversores, pues por ejemplo, más grandes no entran y eso hace que tarde un poco más tiempo en recuperarse de valor y precio. Entonces, en este caso vemos la proporción. Y bueno, aquí ya daríamos por terminado el análisis de la industria de las empresas mineras de oro y de plata. Entonces acordaros que siempre estará mezclado el sector, las industrias y los grupos de industrias en la información que encontremos. Y también recordar que este tipo de información, que el tema del análisis del sector constaría de las tres partes: buscar información, que ahí sí que hay que buscarse la vida porque muchas veces es muy muy complicado, el ver que la información nos sea útil, que nos pueda ser útil para tomar decisiones de inversión. En este caso hemos visto todo transparencias que son útiles para tomar decisiones de inversión, con lo que cualquier cosa parecida que encontréis de cualquier industria a esto, pues veis qué es útil y qué es no. Y después la interpretación, pues serían muchas cosas que hemos visto en este vídeo son interpretación, pero son justamente del sector de industria de metales preciosos. Por ello que en otros sectores y otras industrias pues se interpretarán un poco de forma algunas similar, otras diferente, etcétera. Y con esto daríamos por concluido ya el tema este.